¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, encontrándonos en este tiempo de estudio, en este tiempo en que podemos meditar acerca de la palabra del Señor, recordando cada enseñanza que Él mismo nos dejó, eh, comprendiendo por medio de la dirección del Espíritu Santo aquel mensaje de esperanza, aquel mensaje de vida que nuestro amado Dios nos ha dejado. Gracias siempre por la dirección de el Espíritu Santo, como insisto, en cada semana que estamos nosotros llevando estos estudios del Apocalipsis para así poder eh, tener claro cuál es ese propósito que Dios quiere mostrarnos, que el Señor quiere indicarnos en estos tiempos que son difíciles, que son muy delicados para poder, por medio de la dirección del Espíritu Santo, poder tener respuestas favorables en lo que nosotros estamos llevando. Hoy, por la gracia del Señor, estamos ya adentrándonos en el capítulo 13. Ya estamos muy avanzados ya en este estudio por el tiempo que hemos estado llevando. Y hoy estamos empezando, como ya les venía anunciando desde las semanas pasadas, hoy estamos empezando ya a mirar una etapa diferente, porque estamos ya, de acuerdo a lo que hemos estado tratando y adentrándonos en esa segunda parte de la gran tribulación, y es cuando el anticristo entra en escena, es cuando se empieza a manifestar, como dice la palabra del Señor, ese tiempo de persecución, ese tiempo en que Satanás con su eh, dirección, llamémosle así, en ese tiempo, eh, se levantará contra todo lo que no lo reconozca a él y a su anticristo como la autoridad. Eh, Obviamente, si nosotros hablamos del anticristo, desglosando la palabra está clarísimo. Anti es alguien que está contra, está queriendo superar o queriendo reemplazar a otro, en este caso a Cristo. Y sobre todo el anticristo es aquel personaje que querrá llevar o tener una obra tal y cual la hizo Jesús, pero en el sentido del pecado, es decir, en el sentido contrario. También ya algo habíamos anticipado que así como en el aspecto divino hay una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el aspecto maligno también hay una Trinidad del mal que es el mismo Satanás con su anticristo y con su falso profeta, que ya lo estaremos poco a poco mirando en este capítulo 13, que se nos presenta justamente estos dos personajes. Ya en el 12 lo vimos entrar en acción al diablo, a este dragón escarlata, a esta serpiente antigua, como se le denominaba en el mismo capítulo. Hoy empezamos a mirar al anticristo en la primera parte, y en la segunda estaremos mirando a ese falso profeta. Este capítulo 13 se divide en dos, como en la mayoría de Biblias está el título, se lo llama las dos bestias. Está justamente esto, el anticristo y el falso profeta. Entonces, eh, si nosotros hablamos de anticristo ahora, muchos eh, lo han llamado así a diversos personajes, a diferentes quizás individuos que han llevado mucha maldad a la humanidad, ¿no? Decían que era Hitler el anticristo, pero Hitler ya murió hace 70 años, hace más de 70 años. Em, Hoy, en el tiempo que vivimos, dicen que este virus que nosotros estamos teniendo es por la acción del anticristo, nada más alejado de la realidad. Porque si nosotros miramos la Biblia, el anticristo recién entra en escena ahora, en el capítulo 13, no antes, no ha entrado antes en escena. Es decir, el anticristo es un ser que entrará en escena exclusivamente en el tiempo de la tribulación, no antes. Y si muchos, como muchos dicen que el anticristo está para atacar al pueblo de Dios, etcétera, esa es otra idea muy alejada de la realidad, porque eh, el sacrificio de Jesús en la cruz determinó que el pueblo de Dios, aquellas personas que han recibido a Cristo en su corazón, no tendrán por qué pasar esto. Recordemos, ya lo vimos en el capítulo
3, cuando hablábamos del mensaje a las iglesias, en el versículo 10 decía eso, ¿no? Que te libraré del tiempo de la prueba, decía, es decir, de este tiempo que estamos viendo, de este tiempo apocalíptico de tribulación. Así que en realidad el pueblo de Dios no tendría por qué preocuparse de este individuo, no tendría, digo yo, en un sentido de destrucción al pueblo de Dios, sino lo contrario. Obviamente, no por ser cristiano no está alejado de quizás de enfermedades, de pruebas, de diferentes situaciones, pero la dirección de Dios y sobre todo el cuidado y provisión de Él están allí y estarán allí constantemente. Ahora, vamos a enfocarnos primeramente en los dos primeros versículos de este capítulo 13. Vamos a describir esta imagen de esta primera bestia. Hay dos diferencias en las dos bestias. La primera que se nos menciona es una que sale del mar y la segunda, que está a partir del versículo 11, es una que sale de la tierra. Es decir, dos personajes diferentes, no es el mismo. Muchos lo dicen, no, es el mismo disfrazado de otra forma, nada que ver, son dos personajes diferentes. Como insisto, el uno es el anticristo, que es el que llevará un poder político, y el segundo, la bestia que sale de la tierra, es en cambio un personaje más en el aspecto religioso. Es ese falso profeta que dará, como decir, o dará apertura para la adoración de la bestia primera, es decir, del anticristo. Miremos los primeros dos versículos del capítulo 13 de este libro. Dice así la palabra de Dios. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Bien, vamos a pausarnos aquí, vamos a empezar a desglosar cada una de las figuras que se nos está mostrando aquí en este capítulo y específicamente en esos dos versículos que acabamos de leer. Primero nos dice o nos da una referencia de esta primera bestia. Dice, es una bestia que sale del mar. Juan, perdón, dice que estaba sobre la arena, y en realidad esta frase me parece sobre la arena en el original se lo traduce diferente, o más bien se la expresó diferente, que dice más bien que la bestia estaba parada sobre la arena del mar. Esta bestia salió del mar, se paró en la arena del mar, y la descripción es ¿cuál? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿A qué nos recuerda esto? Exactamente al capítulo anterior. Cuando el dragón escarlata, Satanás, apareció, se lo describió de esa misma forma, con alguien que tenía 7 cabezas. 7 cabezas, como dice aquí, y 10 cuernos. Pero la única diferencia es ¿cuál? Que el capítulo 12 del dragón nos decía que tenía 7 diademas. En cambio aquí dice que este tiene 10 diademas. Añade 3 más. Algo hablamos en el dragón, ¿no? Que decíamos que las 7 cabezas representaban esos 7 imperios grandes que ha tenido la humanidad. Empezando desde los egipcios, los asirios, luego los babilonios, los medo-persas, los griegos, Roma, y el último imperio, el que estamos viviendo, el imperio del anticristo. Eso hablábamos en el capítulo anterior. Ahora, para describir o para nosotros entender esta bestia del capítulo 13, tenemos que remitirnos al Antiguo Testamento, el capítulo 7 del libro de Daniel. Pero miremos cómo más le describe. Dice que en su cabeza, o sobre sus cabezas, dice, tenía un nombre blasfemo, es decir, un nombre que incitaba al odio, que incitaba a menospreciar el nombre de Dios. ¿Cómo le describe a la bestia en el versículo 2? Esa bestia, dice que vi, era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Lo describe como la figura de 3 animales, como un leopardo, dice además sus pies o sus patas como de oso, y tenía una boca de león, es decir, una forma bastante amorfa de este monstruo, ¿no? Porque no se le puede catalogar de otra forma. Pero repito una vez más, para entender a esta figura tenemos que remitirnos del capítulo 7 del libro de Daniel, y vámonos para allá. Miremos Daniel capítulo 7. ¿Qué nos dice aquí la palabra del Señor?
Eh, Daniel tuvo varias visiones apocalípticas o para el futuro o para el final. Eh, una de ellas es esta, en la que describe justamente a esta bestia del capítulo 13 del Apocalipsis, a esta bestia que sale del mar. Dice el versículo 1: En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y el relato de lo principal y del asunto. Versículo 2. Daniel dijo: Miraba ya en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Cuatro bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, tenía alas de águila. Dice la segunda, versículo 5. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Tenía en su boca tres costillas. Versículo 6. Después de esto miré y otra bestia semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. También tenía esta bestia cuatro cabezas. Le fue dado dominio. Hasta ahí llegamos a las tres primeras figuras, justamente de los animales que nos está relatando el capítulo 13 del Apocalipsis. ¿Qué simbolizaban cada uno de estos animales? El primero nos habla el versículo 3, el versículo 4, perdón, que la primera bestia era como un león y tenía las de águila. Esta representa al rey babilonio Nabucodonosor y a su imperio, a este primer imperio del tiempo de los gentiles. Como ya lo hemos venido diciendo antes, este animal, el león, representa a Nabucodonosor. Luego nos habla el versículo 6, otra bestia semejante a un leopardo, dice, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Esta bestia representaba a el imperio griego que tuvo o que estuvo encabezado por el emperador Alejandro el Grande. ¿Por qué se lo representa como un leopardo? Por la rapidez de las conquistas que tuvo el imperio griego. En apenas 3 años Alejandro conquistó todo lo que se conocía en ese tiempo. Luego, ¿cómo concluye? Dice que también tenía esta bestia cuatro cabezas. ¿Por qué cuatro cabezas? Porque cuando el imperio griego no finalizó, sino cuando más bien murió Alejandro, él, al morir joven, apenas 33 años, él no dejó un heredero. Más bien uno de sus cuatro generales principales se disputaron el imperio griego y este imperio griego se dividió en cuatro subimperios. Sí, ahí tenemos a Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, los cuatro generales griegos, que determinaron cada una de las regiones en que conquistaron después y se formaron cuatro imperios. Luego dice en el versículo, en el versículo 7 nos habla de la cuarta bestia, pero nos saltamos una. Es la del versículo 5, dice, la segunda bestia es semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Es la segunda, ¿no? Esta que se alza de un lado más que del otro, es del imperio medo-persa. ¿Por qué? Porque los persas tuvieron un poquito más de poder, llamémoslo así, que los medos. Pero este fue otro imperio. Ahora, cuando nosotros nos llegamos a la cuarta imagen, que es la que nos está citando el versículo 7, dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes y de hierro y devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Entonces aquí estamos llegando a el cuarto imperio, el imperio final que es del anticristo que nos relata aquí como la cuarta bestia de Daniel. Entonces como que la bestia del Apocalipsis 13 al tener figura de leopardo, al tener pie de o patas de oso y boca de león, es como que digamos es el resumen de todos estos imperios gentiles, estos cuatro imperios que de una u otra manera siempre subyugaron a Israel. Recordemos que Babilonia expatrió a los judíos, los llevó a su territorio. Luego cuando vinieron los medo-persas, ellos también subyugaron a los israelitas. Esto lo podemos ver en los libros de Esther, de Nehemías, inclusive y de Esdras.
Luego vino los griegos que también tuvieron la prevalencia hacia Israel. Pero viene este cuarto imperio que nos relata aquí y coincide lo que estamos viendo en el Apocalipsis. Dice aquí que tenía 10 cuernos al final del versículo 7, pero destaquemos algo más. Miremos el versículo 8. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos de aquí, que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí Daniel añade algo más. Dice que en medio de esos 10 cuernos salió un cuerno pequeño que hablaba grandes cosas, es decir, lo que ya vimos en el Apocalipsis. Blasfemaba, tenía un nombre que blasfemaba, decía allí. Pero saltémonos un poquito en este capítulo 7 y miremos esta interpretación. ¿Qué dice aquí? Versículo 23 del mismo capítulo 7 dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Este cuarto imperio, es decir, el imperio que estamos viendo en el tiempo de la tribulación, el imperio del anticristo. Y es así lo que está haciendo, ¿no? Porque dice aquí, a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Versículo 24. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro. Entonces, recordemos un poco y quiero que hagamos la diferencia, como les decía, del capítulo 12 y el capítulo 13. En el capítulo 12 nos hablaba de Satanás y de los 7 imperios tradicionales que han habido en la humanidad. En el capítulo 13, en cambio, nos habla del anticristo y de que él en sí, en él se une esos 4 grandes imperios gentiles, ¿no? Desde Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma. En él se junta todo esto. ¿Para qué o por qué? Sigamos viendo. Dice que estos representan 10 reyes. Cada cuerno significa 10 reyes, es decir, que de donde pertenecía o del territorio al que formó parte el Imperio Romano, que fue muy amplio en realidad, desde Europa, obviamente, desde la parte occidental extrema de Europa, España, Portugal, etcétera, hasta casi media Asia y hasta la parte norte de África. Todo eso fue el Imperio Romano. Entonces, entre lo que comprende todo ese territorio, habrán 10 reyes, dice. Se levantarán 10 reyes y cada uno de esos reyes o de esos reyes, según lo que vemos en el capítulo 13 de Apocalipsis, tendrán 13 diademas o 10 diademas, es decir, de allí también serán 10 reyes más, pero aquí el Daniel aumenta y dice, de en medio de ese territorio saldrá un cuerno pequeño. Este es del anticristo. Dice el versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado de su mano hasta tiempos y medio tiempo. Eso ya lo vimos la semana anterior. El reino del anticristo, o el gobierno más que reino del anticristo, el gobierno de este personaje, se dará en la segunda parte de la tribulación, es decir, 3 años y medio. Ya esto está clarísimo. Como ya está relatando aquí, como le relataba Juan en la semana anterior, lo que vimos en el capítulo 12, tiempos y medio tiempo, es decir, 1 año, 2 años y medio año, que suman 3 años y medio. Ese será el tiempo en que el anticristo tenga potestad. Versículo 26 dice, pero sentará al juez y le quitará su dominio. Sí, eso está muy claro. Entonces nosotros estamos un poco mirando o comparando el Apocalipsis 13 con Daniel capítulo 7. Esta parte en la que el anticristo entra en escena y él tiene esa autoridad por un tiempo, como estamos viendo aquí, un tiempo que Dios mismo se lo dio. Regresemos al capítulo 13 del Apocalipsis y miremos para ir concluyendo esta parte. Nuevamente leamos el versículo 2 dice, la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio poder. Esto es muy interesante, esta frase que se cita acá, ¿no? Ya analizamos por qué es cada simbolismo de cada animal, pero añade algo más en este versículo, dice, el dragón le dio poder.
Es decir, Satanás quiere emular todo lo que fue con Jesús. Porque así como el Señor Jesús vino a la tierra y él siempre dijo, yo vengo a hacer la voluntad del Padre, yo vengo a cumplir lo que el Padre dice, eh, el Padre me ha enseñado las cosas, etcétera. eh, Satanás quiere hacer lo mismo con el anticristo, con su copia barata de lo que es Jesús, pero en el sentido maligno. Él también le da autoridad, le da una autoridad suya de él, o sea, no una autoridad amplia, no una autoridad total, ¿no? Sino una autoridad suya, la autoridad que él tiene, porque al final de cuentas el diablo tiene poder, porque es un ser espiritual. Él le da una autoridad a este anticristo y dice allí el versículo 2, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Sí? O sea, es un trono de maldad, un trono maligno. Y como ya lo hemos detallado en varios de estos videos, ese poder de Satanás va a llegar a concluir cuando el Señor lo juzgue y lo envíe por la eternidad al infierno. Entonces, estamos claros en esta parte, ¿no? Para empezar este versículo, este capítulo 13. Dice que del mar, dice, es decir, una literalidad, ¿no? No estamos hablando aquí en algo que es real, ¿no? Porque no es que salió del mar, así como tipo Godzilla o algo así, no. Sino el mar en la Biblia simboliza las multitudes, simboliza la muchedumbre, simboliza mucha gente. Entonces, de en medio de todo ese caos que había en ese tiempo, recordemos ya lo que hemos estado viendo, ¿no? Todos esos antecedentes de los juicios, de los sellos, de los trompetas, en todo ese ambiente bélico casi, en todo ese ambiente de confusión, de deterioro. Entonces allí sale de esa multitud, en medio de esa multitud, de ese quebranto, sale el anticristo para gobernar. Él entonces empieza a ejercer su dominio. Y además dice acá eh, que él tendrá, como decir, esa dirección o ese apoyo de esos 10 reyes. Es como, como que digamos ahora un ejemplo, ¿no? Es como se reúnen los presidentes de la Unión Europea, ¿no? Y ponen un líder único. Algo así pasará en ese tiempo. Eh, Tendrán en realidad que a posterior esa comunidad europea de la que formó parte del Imperio Romano, del territorio que fue el Imperio Romano, tendrán que quedar en apenas 10 reyes o 10 presidentes, como se lo quiera mencionar, 10 primeros ministros, no sé cómo se lo llame, pero tendrán que quedar apenas 10 gobernantes en ese territorio que era del Imperio Romano para que a partir de esos 10 le den ese reconocimiento y esa autoridad a una sola persona que será el anticristo. Insisto una vez más, el anticristo ejercerá su poder, como estamos viendo, a partir de este capítulo 13 del Apocalipsis, es decir, a partir de la segunda mitad de la tribulación. El Señor Jesús lo dijo al final de este mismo libro de Apocalipsis, el que quiera ser injusto, pues siga siendo injusto. El que quiera limpiarse, lavarse, santificarse, pues hágalo, dijo el Señor al final. Así que eso es lo que nos corresponde a nosotros. Si uno quiere todavía vivir en santidad, tiene que hacerlo porque lo dice Hebreos, no, sin santidad nadie verá al Señor. Que el Señor nos dé la sabiduría para seguir comprendiendo la palabra del Señor, pero más allá de todo esto, que nuestra vida entienda y comprenda de que esto se va a cumplir en algún momento y que el Señor volverá por su iglesia. Y si no estamos preparados, si no estamos listos, si no estamos con un corazón en realidad morando Cristo en él, es muy difícil que nosotros lleguemos a vivir eternamente en su presencia. Más bien, tendremos que pasar eso y tendremos que pasar el gobierno del anticristo por haber sido personas que no reconocimos a Jesús. Es el tiempo de poder hacerlo y es el tiempo de decir, Señor, no quiero pasar esto. Quiero pasar más bien eternamente contigo. Puede ahora sonar muy ligero, ¿no? Puede sonar ahora muy... Como es rápido el estudio, como es rápido la lectura de la Biblia. Uno lo lee en 2 que 3 versículos y pasó. Quizás eso a nadie le causa algún temor o a nadie le puede causar arrepentimiento. Pero si nosotros nos detenemos un poquito más de analizar esto, nos daremos cuenta que esto va a ser terrorífico. Y así como lo dice Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir,
Aquella persona que tiene a Cristo pasará la vida con Jesús, la eternidad con Jesús, y estará su corazón y su vida sana y salva. Que Dios nos continúe bendiciendo, nos dé la sabiduría para entender su plan y nosotros sigamos adelante en el caminar cristiano. Dios los bendiga.